Si logro arreglar su tractor, ¿me daría maíz para mi hermanita con hambre? Pregunto al hacendado, ¿hasta dónde puede llegar un niño movido solo por el amor y la fe? En un valle donde el poder mandaba y la compasión parecía olvidada, un pequeño de 12 años se atrevió a desafiar al destino con nada más que sus manos sucias y un corazón puro. Lo que ocurrió después transformó no solo una máquina rota, sino el alma de un pueblo entero. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia encenderá tu fe de una forma que nunca olvidarás. Bajo un sol que parecía no tener compasión, un niño de apenas 12 años caminó hasta la sombra del hacendado más temido del valle. No llevaba más que unas herramientas viejas y una mirada decidida. No pidió dinero ni abrigo, solo maíz. Esa petición, tan sencilla y tan pura, hizo temblar el aire. A veces, la verdadera grandeza se revela cuando un corazón pequeño se atreve a pedir con fe lo que necesita para otro, no para sí mismo. Y en esa frase temblorosa, Dios mismo habló a través del niño. Los peones lo miraban como quien ve una locura, pero el cielo no mide la valentía con risas humanas. Ese instante marcó el comienzo de una historia que no era solo sobre un tractor roto, sino sobre la esperanza que se niega a morir incluso entre la tierra seca. Porque los milagros no siempre llegan vestidos de oro. A veces llevan las manos sucias de grasa y los pies descalzos. Cada paso de Simón era una oración muda, cada palabra suya una semilla de fe plantada en el corazón del desierto. Muchos adultos olvidan que la fe de un niño tiene un poder que desarma el miedo. Simón no razonaba como los hombres grandes, no calculaba ganancias ni riesgos. Simplemente creyó que podía. Y esa creencia pura, esa confianza sin adornos, es la que mueve montañas y despierta gigantes dormidos. Quien mira con inocencia ve lo que los ojos endurecidos ya no pueden ver. Por eso, los más pequeños son a menudo los elegidos para recordarnos que lo imposible solo existe hasta que alguien se atreve a intentarlo. En la vida, todos llegamos a momentos donde lo que pedimos parece insignificante ante el mundo. Una oportunidad, un perdón, un pedazo de pan, pero en cada súplica sincera hay un eco de eternidad. Simón no sabía que al tocar el alma del hacendado, también estaba encendiendo una luz en quienes lo observaban. Cuando pedimos con humildad, no despertamos la compasión de los hombres, sino el movimiento del cielo entero a nuestro favor. El niño no tenía educación técnica ni ayuda, pero llevaba algo que supera todo manual, la intención correcta. No buscaba reconocimiento, solo alimento para quien amaba. Y esa pureza es la chispa que enciende lo divino dentro de lo humano. Así como una semilla necesita oscuridad para germinar, el amor necesita sacrificio para florecer. Cada palabra de Simón era un acto de fe que enseñaba más que 1000 sermones. Porque al final, esta historia no trata solo de un tractor ni de un trato justo, trata de cómo el amor puede tomar forma de valentía, y la valentía puede convertirse en milagro. Un niño que no tenía nada cambió el corazón de un hombre que lo tenía todo, solo con la fuerza de su fe. Y quizá, sin saberlo, cambió también el destino de su valle. Porque cuando un alma inocente actúa movida por el amor, incluso el cielo se inclina para escucharla. El campo entero se rió aquella tarde. El eco de las burlas sonó más fuerte que el viento, pero Simón no bajó la cabeza. Los hombres, acostumbrados a juzgar por las apariencias, no entendieron que frente a ellos había algo más que un niño. Había propósito. Cada burla que caía sobre él era como una piedra lanzada contra un templo, y aún así el templo seguía en pie. Porque quien actúa con el corazón limpio no necesita defensa, la verdad lo protege. El hacendado, cansado de tanta insistencia, aceptó el trato,
aunque su voz arrastraba crueldad. «Si lo rompes más, no verás el sol mañana», dijo con una sonrisa que heló la piel de todos. Aquellas palabras eran una prueba, no solo de miedo, sino de fe. Simón las escuchó en silencio, sabiendo que el miedo no podía tener la última palabra. Hay momentos en los que uno debe elegir creer en las amenazas del mundo o en las promesas del cielo. Los peones, entre risas, apostaban que el niño saldría corriendo. Pero el que ha visto el hambre en los ojos de su hermanita, no corre, se aferra. Y es que el amor verdadero no busca la salida fácil, sino la solución correcta. Simón entendía, sin saberlo, que los grandes milagros nacen justo en el punto donde la lógica se rinde. Allí, donde todo parece perdido, Dios planta su victoria más hermosa. La gente suele reír de quien sueña distinto, pero cada carcajada de burla puede convertirse en el tambor que anuncia el milagro. Cuando otros dudan, el valiente se concentra. Cuando otros retroceden, el fiel avanza. Simón no escuchaba las risas, escuchaba algo más profundo, el llamado de su propósito, y ese propósito es lo que le dio la fuerza para no mirar atrás. Porque quien confía en su misión ya ha vencido la mitad de la batalla. Los ojos del hacendado, endurecidos por años de poder, observaron al niño sin comprender. Quizás por primera vez vio algo que no podía comprar: esperanza. En su interior, una chispa de respeto quiso nacer, pero el orgullo la apagó rápido. Aún así, el destino ya había hablado. Ese encuentro no era casualidad, era el momento exacto en que el orgullo del hombre sería confrontado por la fe de un niño. Y así, bajo el sol y las risas, se trazó la primera línea de una lección eterna. Los poderosos prueban su fuerza con amenazas, pero los humildes demuestran la suya con fe. Simón, con las manos temblando, se preparó para tocar el tractor. No sabía si lograría hacerlo funcionar, pero sí sabía que Dios no abandona a quien actúa con amor. Porque cuando la intención es pura, hasta el hierro cansado puede volver a respirar. Simón no vio un montón de hierro oxidado, vio un alma dormida esperando ser escuchada. Se arrodilló con respeto, como quien se acerca a un misterio. No buscaba solo reparar una máquina, sino despertar algo que los demás ya habían dado por muerto: la esperanza. Mientras el resto veía piezas rotas, él veía promesas escondidas. Esa es la mirada que cambia el mundo, la que ve posibilidad donde todos ven ruina. Tocó el metal caliente, dejó que el silencio hablara y cerró los ojos como si entrara en oración. No había ruido, solo su respiración y el eco de un motor que, en el fondo, parecía tener corazón. Recordó las palabras de su padre antes de partir: «Escucha a las máquinas, hijo, ellas te cuentan sus penas». Y comprendió que escuchar es un acto sagrado, no solo con los oídos, sino con el alma. Los milagros a menudo comienzan cuando uno se atreve a escuchar de verdad. El tiempo parecía detenerse. A cada tornillo que giraba, Simón no solo arreglaba metal, sino su propia fe. En su mente, la figura de su padre lo acompañaba, guiando sus manos, dándole calma. Ese instante fue más que mecánica, fue comunión, porque cuando uno trabaja con amor, el trabajo se convierte en oración, y cada acción se vuelve semilla de esperanza en tierra árida. Los hombres impacientes se burlaban desde lejos, sin entender que estaban presenciando algo más grande que un simple intento. Simón, sin distraerse, seguía con el corazón firme. En cada gesto suyo había algo que los adultos habían olvidado: creer con todo el ser. Y es que la fe de un niño no necesita pruebas, solo propósito. Su silencio no era miedo, era confianza absoluta en que Dios no falla. El sudor le corría por la frente, mezclado con polvo y grasa, y aún así, sus manos no temblaban. Cada válvula que limpiaba, cada engranaje que giraba, parecía responderle con gratitud.
Era como si la máquina, al fin, despertara de un largo sueño, y tal vez, en ese momento, también despertaba el alma de quienes observaban, porque algo en el aire se volvió diferente, más vivo, más sagrado. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque la historia de Simón apenas empieza y lo que está por suceder encenderá tu fe de una forma que no olvidarás jamás. El sol, inclemente, empezó a caer, tiñendo de cobre el campo y de fe el corazón del niño. Los hombres se marchaban uno a uno, murmurando que aquello era una pérdida de tiempo. Pero los milagros no tienen prisa, solo propósito. Simón lo sabía, y por eso siguió, concentrado, respirando despacio, con la calma de quien confía en algo invisible. No se trataba de saber de motores, sino de entender la vida. Cuando se ama de verdad, uno no abandona. La camisa rota se convirtió en su herramienta más noble. Con ella limpió válvulas, secó lágrimas y mantuvo vivo el fuego en su interior. El cuerpo le dolía, pero el alma seguía firme. Porque cuando el amor impulsa las manos, el cansancio se transforma en ofrenda. Cada pequeño avance era una victoria invisible, y cada intento fallido, una lección que lo acercaba más al milagro. Las horas pesaban, pero el niño no cedió. Había una promesa que cumplir y una hermanita esperándolo con hambre y esperanza. A veces, el amor por otro ser humano se convierte en la gasolina que mueve el alma. Esa fuerza que ni el miedo ni el dolor pueden detener es la misma que hace girar los engranajes del destino. Y en aquel taller improvisado bajo el sol, el cielo observaba en silencio. Cada chasquido del metal era un suspiro de fe. Las chispas volaban como pequeñas estrellas que iluminaban la tierra. Algunos dirían que era coincidencia, otros que era gracia. Pero en ese taller de polvo y sudor, algo sagrado estaba ocurriendo. Dios no siempre se manifiesta con rayos o truenos. A veces lo hace en el brillo tenue de una herramienta en manos pequeñas y decididas. Los peones, que al principio se burlaban, empezaron a guardar silencio. Había algo diferente en aquel niño, una serenidad que no pertenecía a este mundo. Mientras el sol se despedía, Simón seguía allí, guiado por algo más grande que él mismo. No era testarudez, era fe encarnada, y en cada tornillo apretado, el universo entero parecía girar a su favor, porque así funciona la vida. Cuando todos se rinden, el que persevera abre camino para los demás. Lo que Simón estaba haciendo no era solo reparar un tractor, sino demostrar que con paciencia, amor y fe, cualquier corazón apagado puede volver a encenderse. Y esa verdad, simple y profunda, es la que los niños entienden mejor que nadie. El silencio se rompió como un trueno divino. El tractor, que había sido durante meses un símbolo de fracaso, despertó rugiendo como una bestia agradecida. Los hombres miraron sin creerlo. Algunos retrocedieron, otros simplemente se quedaron inmóviles. Nadie entendía cómo aquel niño, sin estudios ni herramientas nuevas, había logrado lo que 3 mecánicos no pudieron. Pero Simón no celebró. Solo respiró hondo, con la serenidad de quien sabe que no fue su fuerza, sino la mano de Dios obrando a través de él. El hacendado, de rostro pétreo y mirada acostumbrada al mando, sintió por primera vez un temblor distinto, el de la humildad. La tierra parecía latir con cada giro del motor, como si el campo entero aplaudiera en silencio. Las risas de burla se transformaron en un asombro reverente. Aquellos hombres, testigos del milagro, comprendieron que estaban presenciando algo más que una reparación. Era una lección de fe viva, un recordatorio de que los milagros no se fabrican, se manifiestan. Simón no levantó los brazos ni buscó aplausos. En su rostro había una sonrisa discreta, de esas que nacen del alma. Su ropa seguía sucia, sus manos seguían llenas de grasa,
pero su espíritu brillaba con una pureza que nadie podía ignorar. Había logrado lo imposible, no para su orgullo, sino por amor. Esa es la victoria más alta que un ser humano puede alcanzar, vencer la desesperanza con el corazón encendido. El aire cambió. Hasta las luciérnagas parecían danzar con el sonido del motor. En el rostro de cada peón se reflejaba un pensamiento callado. ¿Y si Dios realmente usa a los pequeños para mostrar su poder? Porque en ese instante, el más humilde de todos se había convertido en maestro. Y cada chispa del tractor encendido era una enseñanza silenciosa sobre lo que ocurre cuando la fe y la acción caminan juntas. El hacendado que tantas veces había ordenado con dureza no supo qué decir. Miró al niño como si viera un milagro hecho carne, y por un segundo su corazón de piedra se agrietó. Tal vez entendió que el poder no está en el dinero ni en las órdenes, sino en la pureza de quien actúa sin esperar nada a cambio. Esa noche, el rugido del motor no fue ruido, fue una oración encendida que subía al cielo. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que acabas de sentir no es casualidad, es una señal. Hay historias que nacen para recordarnos que el amor y la fe siguen siendo las herramientas más poderosas que existen en la tierra. Simón se levantó despacio, con la serenidad de quien ha cumplido una misión sagrada. No necesitaba reconocimiento, ni siquiera gratitud. Solo levantó la vista y dijo, con una voz tan suave que cortó el aire, prometió maíz. Aquella frase, tan simple, pesó más que cualquier sermón. El hacendado, acostumbrado a mandar, sintió un nudo en la garganta. Había visto a cientos de hombres trabajar por interés, pero nunca a un niño hacerlo solo por amor. El campo, que había sido testigo de tanta soberbia, guardó silencio. Don Laureano bajó la mirada por primera vez en años. En su interior algo se quebró, una muralla invisible, hecha de orgullo y distancia. Aquella mirada limpia del niño le recordó que el poder sin compasión es una casa vacía, y por primera vez comprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en tierras, sino en la capacidad de cumplir una promesa con el corazón. Ordenó con voz temblorosa que llenaran un costal entero de maíz. Nadie se atrevió a hablar. Algunos juraron después que vieron lágrimas en sus ojos, y no de vergüenza, sino de redención. Porque aquel gesto no era solo una recompensa, era una confesión muda. A través del niño, el hacendado había encontrado algo que ni su fortuna podía comprar, la oportunidad de volver a sentir. Simón cargó el costal en silencio, como quien lleva una bendición. No había odio ni soberbia en su mirada, solo gratitud. Su cuerpo pequeño parecía llevar no solo maíz, sino un milagro cosechado con fe. Los peones lo observaron marcharse y entendieron que algo profundo había cambiado. El campo ya no era el mismo, ni ellos, ni su patrón, ni el niño. Algo invisible se había encendido en todos. Y así, el hombre que antes amenazaba con quitarle el sol fue quien terminó dándole pan a su hogar. La vida tiene esas vueltas misteriosas donde quien parecía grande aprende de quien parecía pequeño. A veces, Dios disfraza sus lecciones de niños, para que el orgullo de los adultos se desarme sin palabras. Don Laureano no lo dijo en voz alta, pero supo que aquel día Dios había pasado por su hacienda. Desde entonces, cada vez que el tractor encendía su motor, el sonido le recordaba al hacendado que los milagros no llegan desde arriba, sino desde el suelo, donde un corazón humilde se atreve a creer. Y en esa enseñanza silenciosa quedó grabada la verdad eterna. Quien da con soberbia se vacía, pero quien actúa por amor se multiplica en bendición. El maíz crujía en el fuego como una melodía de gratitud. La choza era pequeña, el aire olía a humo y esperanza. Simón observaba a su hermanita comer,
con la sonrisa tímida de quien ha ganado una batalla sin levantar la voz. Aquellos granos dorados eran más que alimento, eran promesa cumplida, fe materializada. Y en medio de la pobreza, la luz de la lámpara parecía más cálida que nunca, como si el mismo cielo se inclinara a bendecirlos. La niña, con los ojos grandes y la voz débil, le dijo: «¿De dónde vino todo esto?». Simón sonrió sin responder. No necesitaba palabras. Los milagros no siempre se explican, se viven. Afuera el campo dormía, pero el eco del tractor seguía resonando como un corazón agradecido. El sonido viajaba por los surcos de la tierra, llevando consigo un mensaje invisible. La fe del pequeño había movido más que un motor. Había movido el alma del valle. Esa noche el viento soplaba distinto. Las hojas de los maizales danzaban como si aplaudieran, y cada chispa del fuego parecía decir: «Lo lograste». Simón no se creía un héroe, solo un hermano que hizo lo que debía. Pero en los ojos de su hermanita había un brillo nuevo, el de alguien que, al recibir amor, aprende a darlo. Porque los milagros no terminan donde se cumplen, comienzan allí, donde alguien decide compartirlos. Los días siguientes, el rumor corrió por el valle. «El niño que resucitó el tractor», decían, y algunos empezaron a buscarlo, no por curiosidad, sino por fe. Don Laureano, el viejo hacendado, mandó arreglar los campos y pagó a sus peones con justicia por primera vez en años. El milagro no solo encendió una máquina, sino conciencias. Y así, desde la humildad de una choza, la fe de un niño transformó un pueblo entero. Simón nunca pidió reconocimiento. Seguía ayudando a quien lo necesitaba con las mismas manos pequeñas que un día tocaron el hierro y despertaron vida. Su historia empezó con una pregunta humilde, pero terminó como una lección eterna. Porque el amor, cuando se entrega sin esperar, se multiplica en cada corazón que toca, y el eco de su fe aún viaja entre los campos, donde el maíz crece más dorado que nunca. El tractor sigue rugiendo cada amanecer, y algunos aseguran que cuando se enciende, su sonido parece una oración. Tal vez tengan razón, porque hay actos que no mueren, se vuelven legado. Y así, en un rincón del valle, entre barro y maíz, un niño nos enseñó que el milagro más grande no está en reparar máquinas, sino en encender almas con la fuerza del amor y la fe. A veces, los milagros no llegan del cielo, sino desde el suelo donde un niño decide creer. Simón no buscó gloria, solo alimento para su hermana, pero su acto cambió corazones, vidas y destinos. Y así, en la sencillez de un gesto puro, Dios nos recuerda que los más pequeños son quienes mueven el mundo. Si esta historia tocó tu alma, comenta la hora en la que sentiste el milagro. Deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene te mostrará que la fe sigue encendiendo motores donde todo parece perdido.